A ver, ¿ahora? ¿Sí? ¿Sigo? Vale, perfecto. Vale, y como shell pues podemos tener, pues bueno, estaríamos todo el día aquí hablando de shells, fish, ZSH, bash, SH, bueno, de todo. Lo que pasa es que como cuando vamos a ver una obra, pues a veces el escenario está en ruinas, el actor que la interpreta se pone a improvisar y digamos que falla, no nos enteramos de nada. ¿Y quién sufre? Pues al final las personas que usan estas CLIs, ¿no? Al final los que sufrimos somos nosotros o cualquier developer que está en su día a día intentando sacar cualquier feature porque su product manager le ha dicho que tiene que sacar esto para conseguir el nuevo cliente y darnos más dinero y no sé qué. Pues se tiene que interpretar a esto y al final estamos sufriendo. Pero, porque ¿quién no ha sufrido, ¿no? Con este tipo de CLIs? ¿Quién no ha tenido un poco de miedo al enfrentarse a estas pantallas negras, a estos muros de texto, a estas flags imposibles de recordar, a estos comandos eternos? Pues docker, run, -it, ¿era -it o era -it? O era, no, el rm era cuando ponías dos guiones y el it era cuando ponías un guión. Bueno, al final lo que conseguimos es dar con un comando que funciona y tiramos de historial, porque está claro que al final todos tiramos de control R, oye, pues este docker tal que al final he conseguido hacerlo funcionar, pues me acuerdo que más o menos era este el que yo quería, modifico el nombre de la imagen y funciona. Lo que pasa es que ahí estamos sufriendo un poco tener ese historial sin perderlo, porque el día que lo perdemos volvemos a empezar de nuevo, un desastre. Salidas ilegibles. Bueno, afortunadamente hay algunas herramientas que sí que te permiten decir, pues esta salida la quiero en JSON, porque voy a pasar un pipe por JQ y voy a coger la salida que quiero. O salidas inesperadas. A mitad de ejecución, an unexpected error occur. Bueno, y te quedas de, vale, ¿qué pasa? No me has dicho nada. Si lo vuelvo a ejecutar, ¿me va a volver a pasar lo mismo? ¿Voy a tener ese problema? O si la salida, por ejemplo, está en texto y yo estoy construyendo mi script en base a eso, haciendo una WK, un set, ahí estás teniendo un contrato, con un desarrollador que está diciendo que ese texto no te lo va a cambiar nunca. Bueno, esto tenemos que ser constantes. Afortunadamente hay guidelines, ¿vale? Por ejemplo, os podéis conectar a clig.dev porque CLIs, digamos que no se han construido desde ayer, o sea, llevamos años y años construyendo estos. Pues en esta página podéis ver unas guidelines de personas que ya en tiempos de Unix se dedicaban a construir CLIs y era lo único que teníamos como interfaz para esas personas. O sea, lo tenían que hacer muy muy bien para que esa gente se enterase, porque no tenían ninguna interfaz gráfica. Pero bueno, spoiler, se puede hacer todavía mejor, no nos tenemos que quedar ahí. Pero bueno, antes de seguir, quería parar un poco en la Developer Experience, porque al final estamos programando estas herramientas para personas, ¿vale? Y tenemos que pensar cómo van a interactuar con ellas. Al final, invertir en Developer Experience no tiene que ser un lujo, tiene que ser algo que veamos como una inversión en productividad, tiene que ser algo que veamos como menos soporte técnico, porque al final la persona que lo va a usar va a disfrutar de tu herramienta, va a tener esa sencillez de uso y no se va a frustrar durante el uso y no te va a estar molestando de, oye, esto que tengo que hacer, cómo tengo que escribir esto, estos flags no me responden o esta herramienta no me sirve. Básicamente es eso. Y si la Developer Experience es cómo se sienta usarlo, los Developer Ergonomics es lo que nos permite construir este tipo de herramientas. Da igual que tu herramienta sea la más rápida de todas, pero si tiene 20 flags para configurarla, pues un desastre. ¿Qué pasa? Que hay frameworks que nos ayudan a construir este tipo de CLIs. Para que sean testeables, para que sean componibles, para que te puedan ayudar durante ese desarrollo de esa herramienta, para que luego tengas una buena experiencia. Al final, una herramienta que, por ejemplo, tenga un --help bien estructurado, ha venido de una buena ergonomía. Y eso, al desarrollador que lo está usando o a la persona que lo está usando, le permite tener una buena experiencia de usuario. Y que es lo que buscamos, básicamente. Así que nada, para esto nacen las TUIs, los Text User Interfaces. ¿Qué nos da esto? Son interfaces, se comunican con nosotros, de usuario, y basadas en texto, nada de imagen. Básicamente es una CLI, pero con un poquito más de estilo. Y tenemos de todo. Tenemos posibilidades de tener pop-ups, listas, barras de progreso, scroll, integración con el ratón. Bueno, la verdad es que de todo. Es como si una aplicación web nos la lleváramos, la portáramos a una consola.
todo sigue corriendo en tu consola, no hay ninguna carga de un montón de JavaScript por detrás, simplemente es un proceso corriendo en tu consola, pero tenemos esa interactividad que nos va a ayudar a usar nuestra herramienta, nuestra CLI, nos saca de fuera de esa pantalla negra con un montón de flags, que no sabemos la mitad de lo que hacen, que no nos acordamos ya porque lo usamos cada X tiempo, y nos aporta esa interactividad. Vale, y cuando hablo de Twist, hablo de herramientas como esta. Esta herramienta, al verla, se siente natural, se siente que te está dando la información mínima que necesitas saber, y para navegar entre los diferentes apartados, digamos que en un solo vistazo, en muy poco tiempo de uso, podrías llegar a usarla bastante en profundidad. Pero cuando hablo de Twist, no estoy hablando de algo súper moderno como esto. A ver, las personas que hayan trabajado en los años 90 con servidores, también tenías estas opciones. Este programa es Midnight Commander, y esto no es de ayer. Este programa, lo bueno que tenía, bueno, que aparte de ser por texto, tú te conectabas a ese servidor, podías arrancar esto perfectamente y lo veías, te daba una interfaz gráfica, te daban dos vistas de archivos, y todos los comandos que tenías de copiar, mover y demás, que lo tenías que hacer por consola, acordándote exactamente de si el destino iba primero o qué pasaba ahí, pues esto te lo daba, todas las teclas de función las tenías integradas en un comando, y entonces esto te daba como una visión gráfica de qué estaba pasando en tu servicio, en tu servidor, y era algo pues muy natural de usar, era muy sencillo y muy visual, y por eso triunfó. Pero bueno, también os quiero hablar de otras TUIs. Bueno, supongo que más de uno que os acordáis de esto, ¿no? El teletexto, el famoso teletexto. Vale, esto no es una CLI que ha pasado a ser una TUI, pero ¿acaso esto no es una TUI? ¿Acaso esto no es una interfaz con las personas? ¿Acaso esto no usaban usuarios y no iba solo por texto? Aquí no había ninguna imagen, incluso las pocas imágenes que había en ASCII eran texto puro. ¿Y por qué esto triunfó? Yo me di cuenta cuando en mis reuniones de familia, a mí nunca nadie me había preguntado cómo usar el teletexto. Mi abuela, desde el primer día que salió esto, era capaz de usarlo. Lo sentía súper natural. Era de, no, yo es que veo la lotería en el teletexto. Y cuando me lo decía, digo, ¿y no tienes ningún problema? No. O sea, es que sé exactamente porque la interfaz me la da sola. Y como yo os digo, esto no es una CLI, pero es un ejemplo de cómo una buena TUI, una buena interfaz, puede llegar a tanta gente y ser sencilla. Pero bueno, si volvemos unas décadas hacia aquí, tenemos herramientas como estas, un poquito más potentes. Esto es LazyDocker, ¿vale? Esta herramienta, pues es capaz, de un vistazo, eres capaz de ver pues, todos tus contenedores de Docker que están corriendo, tienes métricas, logs, qué es lo que ha pasado con el que ha crasheado, y además no te tienes que estar acordando de hacer un Docker PS, hacer un pipeline con no sé qué, hacer un grep de texto y demás. Simplemente lo tienes todo. Todo esto está corriendo en un solo proceso en tu terminal. Y por ejemplo, también de este mismo autor tenemos LazyGit, por ejemplo. Este es otro ejemplo, pues que te ayuda, pues te evita tener que hacer un git reflog y no saber cuáles son las opciones que le tienes que pasar, y digamos que te da un poco de visibilidad sobre esa historia. Pero bueno, entonces aquí entra el héroe de nuestra historia, que básicamente es BubblT, es un framework que os quería enseñar open source. Básicamente basado en Golang, basado en la arquitectura, escrito en Golang, basado en la arquitectura LM, y esto es lo que va a elevar nuestras CLIs, digamos, a algo mucho más visual, mucho más amable de interactuar con él, y nos va a ayudar a componer una interfaz visual mucho más funcional. BubblT se basa en la arquitectura LM. Vamos a hablar un poco de lenguajes funcionales, ¿vale? Un poco solo, va a ser rápido. La arquitectura LM está basado en este lenguaje funcional LM. ¿Qué pasó cuando salió este lenguaje? Bueno, pues todos los desarrolladores se vieron, porque la arquitectura no se crea de cero. Alguien no dice, voy a crear esta arquitectura para usar con este lenguaje, sino que todos los desarrolladores, incluso sin hablar entre ellos, se vieron que estaban siguiendo un mismo patrón. Esta arquitectura se usaba para construir aplicaciones web o juegos o demás. Pues este patrón era básicamente este ciclo, este flujo de datos y estos procesos. Básicamente teníamos el modelo, que es nuestro estado actual de la aplicación, el estado en el que se encuentra. Tenemos una función de vista que representa básicamente ese estado, es como, dependiendo de cómo estoy en este modelo, quiero que veas estas cosas.
y tenemos una función de actualización. Esa función de actualización va a ayudarnos a, con todos los efectos secundarios que pasan desde fuera, nos va a ayudar a rehacer ese modelo que va a volverse a ver visto renderizado en esta vista. Entonces ya tenemos ahí un flujo de datos unidireccional. Va a ser sencillo, esto es bastante sencillo de testear y de componer y de escribir porque al final el flujo de datos es único. No tenemos un flujo de datos bidireccional, simplemente es, tengo mi modelo, lo represento, tengo una actualización, cambio el modelo y lo vuelvo a representar. Y así hasta que decidamos terminar de ejecutar nuestra aplicación. React, por ejemplo, coge también este principio, no toda la arquitectura LM y no toda la de Bubble.tea, pero digamos que coge también este principio. O sea que si habéis trabajado con React y os gusta esto, Bubble.tea es muy parecido. De hecho, Bubble.tea yo creo que coge más de LM que React. Pero bueno, vamos a ver entonces, esto es la arquitectura de LM, pues vamos a ver la de Bubble.tea en concreto y cómo se estructura. Vale, aquí tenemos cómo arranca nuestro, bueno, un típico programa hecho en Golang. Arrancamos el programa, empezamos de izquierda a derecha, le podemos pasar un modelo inicial y un montón de opciones. Opciones que pueden ser, pues dame una integración con el ratón, o voy a imprimir por la pantalla secundaria porque voy a imprimirle al usuario en su display entero, o sea, lo que es pantalla completa de toda la vida. O no, resulta que voy a testear este programa, porque luego podemos hablar del testeo, voy a testear este programa y no voy a renderizar por pantalla, simplemente quiero que me lo ejecutes, pero solo sin renderizar, solo para testear. Vale, pues arrancamos ese programa. La primera función que nos encontramos ya dentro del framework de Bubble.tea es la función de init. Esa función de init inicializa el programa y vemos que puede ejecutar un comando. Vale, ¿qué es un comando? Pues básicamente un comando es una función. En el mundo de Golang en concreto, esa función va a ejecutarse en un canal secundario, ¿vale? No va a molestar a la ejecución principal, al hilo principal. Y es un comando que se encarga de hablar con el mundo, con el exterior, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que lo que estamos representando aquí es el estado de un repositorio de GitHub y necesitamos consultarlo. Bueno, pues tenemos miles de elementos ahí, desde elementos de red a lo que sea, que nos pueden molestar y no queremos tener que parar nuestra ejecución. Lanzamos ese comando se va a ir encargando de internamente en su canal de Golang, se va a ir encargando de preguntarle al mundo exterior, puede ser una petición web a GitHub, puede ser una operación de entrada-salida, bueno, cualquiera. Y ya va a responder luego. Ya vemos este loop de eventos, que va a ser el que vamos a tener en ejecución durante todo el rato, ¿vale? Ese comando, ¿cómo se va a entrar al loop de eventos? ¿Cómo va a decirle a ese loop de eventos, oye, aquí tenemos algo, necesito que te actualices por mensajes? Los mensajes básicamente es un tipo de datos que nosotros declaramos, lo que sea, puede ser un entero, un string, un struct en Golang, cualquier cosa. Vale, pues ese mensaje le va a llegar al único método que reacciona a estas actualizaciones, que es el método update, ¿vale? Y ese método update va a hacer dos cosas. Va a cambiar el modelo, porque al final tú estás queriendo reaccionar a algo externo, y si lo ves necesario, porque necesitas, en base a esa reacción, necesitas volver a reaccionar, va a activar un efecto secundario que básicamente va a ser otro comando. Y así es como nos estamos comunicando con el mundo exterior. Nos va a llegar todo por mensajes y todo va a ir por esta función de actualización. ¿Vale? Esta función de actualización nos va a devolver ese nuevo modelo, como decía, dentro del loop de eventos, y ese nuevo modelo se va a ver visto re-renderizado por la función de view. Y aquí entramos en nuestro loop de eventos. Básicamente, un modelo es una interfaz en Golang que tiene que respetar estas tres funciones. La función de inicialización, porque en el inicio vas a querer hacer algo más. La función de vista, que es cómo vas a querer renderizar tu estado, tu modelo. Y la función de actualización, que va a ser la única que va a ser capaz de responder con un nuevo modelo y re-renderizarlo todo. Digamos que es la única capaz de reiniciar ese loop de eventos. Y va a estar así todo el rato. ¿Cómo salimos? Pues básicamente Bubble.tea también reacciona a eventos de tipo teclado, por ejemplo. Podemos esperar en nuestra función update, podemos esperar un evento de tipo he presionado una tecla y es la tecla de escape, pues esa
nos ayuda a decir, vale, pues termino este modelo, salgo de mi loop de eventos y ya hago lo que quiero. Termino mi aplicación o incluso sigo ejecutándola porque después de esta pantalla, porque he decidido declararla en un modelo, viene otra pantalla después con el resultado de la anterior. Porque también podemos rescatar la salida de esos modelos. ¿Vale? Y básicamente esta es un poco la arquitectura que estamos siguiendo aquí en Bubble.tea. Vale, pero Bubble.tea no viene solo, ¿vale? Viene literalmente con burbujas. Y digo burbujas porque los componentes que puedes reusar, la librería de componentes se llama Bubbles. Y bueno, pues tenemos todos los típicos componentes que si alguna vez habéis diseñado interfaces, pues vamos, estos son los más básicos. Tablas, listas, de todo, áreas de texto, viewports, de todo. Y también hay otros que la comunidad nos da, ¿vale? No solo, estos son los que nos da la empresa que está detrás de este framework, que se llama Charm, pero la comunidad nos ha dado otras. Por ejemplo, nosotros usamos una bastante famosa que se llama Babelzone, que es para la integración con el ratón. Que eso nos ayuda a crear como botones virtuales, es decir, pues si has pinchado en esta posición de esto, había un evento de ratón y en ese momento el ratón estaba en esta posición, pues has pinchado ese evento. O sea que esto digamos que es un poco solo lo inicial a este mundo. Y se puede crear, obviamente se pueden crear muchos más componentes. Y luego hay más librerías que nos pueden ayudar, ¿vale? No solo nos quedamos con estos componentes. Bubble.tea es el framework, Bubbles la librería de componentes, pero bueno, la empresa que está detrás ha desarrollado otro tipo de librerías. Pues por ejemplo, queremos dar estilo, ¿vale? Queremos renderizar Markdown, tenemos Glamour, ¿vale? Con Glamour podemos simplemente darle un input de un Markdown y nos va a renderizar entendiendo el lenguaje de Markdown. O queremos hacer, ¿cómo pintamos que un texto tenga un color, que tenga un padding, que el color de la letra sea de un estilo otro? Pues LibGloss. Con LibGloss le podemos decir directamente, quiero que esta cadena me la pintes con un color de esta forma, con un background de esta forma, y te la pintará. Básicamente es como escribir CSS, pero en Golang, y además de una manera bastante sencilla, porque al final, recordaros que el modelo que estamos imprimiendo básicamente es un string muy grande. Y lo que le estamos metiendo con esto son códigos de escape ANSI de colores, que nuestra shell va a interpretar. Pues todo esto nos ayuda a ello. Y vale, bueno, pues hemos hablado mucho, hablado de arquitectura, CLIs, Developer Experience y demás, y ahora toca una demo, ¿no? Así que nada, voy a enseñaros un par de cosillas, espero que no sufra yo el efecto demo, pero bueno. Vale, vamos a ver, ¿se ve más o menos? Sí, ¿no? Vale. Un poquito más grande. Vale. Vale, pues primero de todo lo que os quiero enseñar es de la librería de componentes, de la de Bubbles que hemos visto, es un poco lo más simple, son simplemente componentes, ¿vale? Aquí tenemos un componente de vistas, bueno, si habéis visto no se ha visto, pero esto básicamente es código compilado directamente, o sea, por detrás ha hecho un go run y se ha puesto a ejecutar la librería con todos los componentes. Bueno, pues aquí tenemos, a ver si cojo foco. Vale. Vale, aquí tenemos por ejemplo lo que serían dos tipos de vistas con diferentes spinners y demás. A ver, salimos. Aquí por ejemplo pues podemos hacer un tipo formulario de tarjetas de crédito y navegar por él. Esto es, bueno, pues un file picker, pues todos los archivos de mi disco duro. Esto simplemente no es un programa complicado, esto simplemente es el componente de file picker que lo hemos cogido y simplemente lo hemos hecho funcionar. Vale, esta es la librería que os comentaba de Glamour. Esto básicamente es un texto en Markdown que está renderizado, le hemos pasado un Markdown y simplemente no hemos tenido que hacer nada más y coger ese componente de librería. Esto es una lista. Las listas pues tienen scroll, tienen filtros, vamos, son totalmente interactivas. Aquí puedo eliminar ítems y demás. Vale, esto es la interacción con el ratón. Si muevo un poco el ratón, veis que está haciendo ese movimiento y le está dando la coordenada para simular, digamos, estos botones de los que hablábamos. Y si, por ejemplo, hago un clic, pues tenemos ahí dos eventos. Has apretado el botón izquierdo y has levantado el botón izquierdo. Entonces puedes reaccionar en base a esos eventos.
Vale, aquí estamos simulando como si fuera un package manager. Quiero que veáis un poco, pues, simplemente la interfaz, el spinner, la barra de progreso que va pasando. Vale, esto es lo que sería un pager donde tenemos pues un texto muy grande y para imprimirlo de alguna manera más visual en pantalla tenemos aquí un porcentaje conforme vamos bajando y todo esto son componentes que las librerías ya nos están dando. Esto es una barra de progreso que si encuentra el sitio, sí, que tiene que descargar, ¿vale? Tarda un poquito porque creo que le he puesto un paquete demasiado grande y está intentando arrancar. Pero vale, básicamente es una barra de progreso de descarga y lo voy a pasar porque no encuentra. Vale, el resultado, aquí simplemente quería mostrar, como decíamos en la arquitectura, tú has arrancado un modelo y tú quieres obtener un feedback de ese modelo. Tú no solo quieres pintar cosas en la terminal y que te pinte otras cosas, sino tú quieres dar, por ejemplo, un listado de cosas de una manera un poquito más, digamos, bonita, y tú quieres reaccionar a ese modelo final. Ese modelo final te da el estado con el que has con los outputs que necesitas. Por ejemplo, yo quiero seleccionar café y si lo vemos creo que es rápido, pero ahí se ve, pues has elegido el café. Entonces, ahí ha continuado la ejecución de nuestro programa y nos ha devuelto el output. Vale, esto, bueno, pues son diferentes spinners. A ver si los puedo cambiar, sí. De hecho, puedes incluso poner tus propios spinners, o sea, decir, pues mira, yo quiero que utilices estos emojis de spinner. Un poquito más allá, aquí tenemos diferentes editores que podemos abrir editores, navegar entre ellos y borrarlos. Esto es para que veáis un poco, pues eso, la interactividad que nos da esto. Pues imaginaos todos estos componentes juntos, tablas, seleccionables, a ver, y con filtros. Esto es, por ejemplo, veis, esto ya va un poquito más visual, ya vemos aquí lo que sería una especie de tabs, ¿vale? De tabulador, una interfaz con diferentes apartados, y al final, realmente lo que estamos imprimiendo aquí es una string, porque al final todas estas líneas es una string de un color. Lo que pasa es que estamos simulando como si fueran diferentes tabulaciones. Áreas de texto, ¿vale? Pues lo que queramos. Vale. Inputs de texto, bueno, estos son componentes que todos conocemos ya, ¿vale? Hasta aquí más o menos es un poco de los componentes principales, ¿vale? Que tenemos. ¿Cómo hemos usado nosotros eso? Nuestro caso de uso, ¿vale? Pues tenemos una herramienta, ¿vale? Nosotros nos basamos en entornos de desarrollo, ¿vale? Obviamente tenemos una arquitectura de microservicios por detrás y necesitamos levantar muchos servicios a la vez cuando tenemos que levantar un entorno de desarrollo, ¿vale? ¿Qué pasaba con eso? Pues tenemos diferentes providers, digamos, diferentes fuentes de información para cada uno de los servicios que tenemos. Y un entorno de desarrollo pueden ser 20, 30, 40 servicios, los que sean. Vale. Si nos vamos a nuestro proveedor de nube, AWS, tenemos que navegar por cómo están esos servicios uno a uno, ver si está correcto, si no, si tal. Si nos vamos a nuestro servicio de control de versiones, que usamos, bueno, básicamente GitLab, nos tenemos que ir a esos últimos despliegues, si han funcionado, no han funcionado, quién ha sido el último en desplegar o no. Entonces, lo que hicimos con nuestra herramienta, básicamente, primero creamos una CLI, ¿vale? Juntamos toda esa información y la mostramos por pantalla. Y dijimos, vale, esto está muy bien, pero cada vez que quieres hacer una acción, tenías que pasarle el nombre del proyecto, lo que estás trabajando, el servicio que quieres, si quieres un set de servicios. ¿No hay algo más visual? Vale, pues entonces nos metimos en el mundo de las TUIs, ¿vale? CLIs, la CLI ya la teníamos construida, digamos que todo el backend ya lo teníamos construida, pero nos faltaba algo de frontend. Y llegamos a construir esta herramienta. Esto es todo simulado, obviamente. He metido unos tiempos de espera para que veáis cómo va reaccionando un poco la interfaz, ¿vale? ¿Vale? Aquí nos está cargando ya los perfiles, los entornos de desarrollo, lo que tenemos. Esto ya se está conectando a nuestro control de versiones y ya está diciendo, vale, pues todos estos entornos son los que tenemos desplegados ahora mismo, son los con los que puedes trabajar. ¿Vale? Seleccionamos este que hemos preparado para la ocasión y aquí ya vemos que vamos a hacer una carga más perezosa, ¿vale? ¿Qué significa esto? A ver, vamos a ver, que se vea bien, sí. ¿Vale? Pues todo eso que tenemos en rojo, veis que la información se ha ido actualizando, esta información se actualizará dentro de poco, ahí está. Para que he hecho yo mucho zoom. Vale.
Vale, todo esto ha entrado dentro del ciclo. Un poquito más, es que aquí se ve peor. Ahí. Vale, todo esto ha entrado dentro del ciclo que hablábamos de esa arquitectura. Los comandos, hemos ido lanzando los comandos a todos nuestros proveedores, tanto de cloud como a nuestro GitLab, para ir conociendo toda la interfaz, pero no hemos querido decirle al usuario, oye, espérate, voy a llamar a todos nuestros proveedores de todos los servicios, aquí hay pocos, pero creedme que en producción hay bastantes más, y ya te pintaré la pantalla. No. Lo que hemos hecho es te las pinto ya, los comandos los voy lanzando y conforme me van llegando esos mensajes de actualización, pues te los voy imprimiendo por pantalla. Esto es algo muy visual. Entonces, con todos esos componentes de los que hablábamos, pues lo que hemos hecho ha sido pues ver un poco, dar una buena experiencia al usuario, porque al final, tú de un solo vistazo, tú vas a ir solo al servicio que te está fallando. Pero no vas a ir solo al servicio que te está fallando. Vas a realizar acciones, y todo esto, bueno, lo estoy haciendo con el ratón, ¿vale? Porque tenemos también la interacción con el ratón. Vas a lanzar cualquier operación de datos, o incluso vas a ver los logs en tiempo real. Ahora mismo solo hemos quedado pues 15 minutos, pero tenemos la posibilidad en producción de ver los logs en tiempo real. Podemos venirnos aquí al filtro, por ejemplo, de esto que ha fallado y buscar error, ¿vale? Ahí en tiempo real ya te va diciendo. Entonces, le evitas a la persona tener que conectarse a la consola de AWS, tener que buscar el servicio que está fallando, tener que irte al servicio de logs porque no sabes dónde está. Y de un vistazo, igual ya tienes tu entorno de desarrollo preparado y funcionando, todo listo, todo muy visual, o no, o solo te falla un servicio, o te está fallando todo y simplemente pues con la acción de volver a bootstrapear pues la aplicación, lo tienes solucionado. Vale, creo que vamos justillos de tiempo, sí, ¿no? Vale, perfecto. Vale, entonces, vamos cerrando. A ver. Bueno, premio para que me diga este fondo de dónde viene. Vale, pues bueno, para acabar, como conclusión. Las CLIs pueden complicarnos un montón la vida, pueden frustrarnos, nuestra experiencia, y pueden hacer que esa feature que teníamos que acabar no la acabemos o la acabemos muy tarde. O pueden ayudarnos, ¿vale? Pues vamos a intentar hacer que nos ayuden. Tener en cuenta siempre la experiencia del desarrollo y para ello la ergonomía de tu aplicación. Luego, que tenemos frameworks, ¿vale? No hay que reinventar la rueda, bibliotecas, comunidades, librerías, de todo. Y lo que yo os he presentado ha sido Bubblety, hecho en Golang, es solo un ejemplo, hay muchos más, o sea, si hacéis cosas en Rust, por ejemplo, creo que también hay frameworks en Rust que te ayudan a levantar tweets enteras y lo hacen más sencillo. Y como no, pues simplemente deciros que la vida con Brilli siempre es un poquito mejor, así que vamos ahí a animar eso. Y que nada, pues muchas gracias, cualquier pregunta ya sabéis. Gracias. De todas formas, cualquier pregunta voy a estar por aquí unas cuantas horas, o sea que si me encontráis por ahí y si no queréis más tarde, pues al Slack de TechHub, ahí me tenéis. Listo. Y espero que os haya gustado, básicamente. Ya veía, ¿no? Hola, buenas. Nada, gracias por la charla, me ha gustado mucho. Perdona, que no te quería preguntar, has enseñado ejemplos de un poco la arquitectura y del output final en el terminal, pero no hemos visto nada de código real de la librería. Entonces no sé si se vuelve algo muy complejo de mantener, es fácil de mantener el proyecto con esta arquitectura o al final acabas haciendo una especie de super aplicación web para el terminal. Vale. Bueno, primero es testeable, ¿vale? O sea, podríamos realizar los test unitarios. Básicamente, bueno, te voy a poner nuestro ejemplo que tenemos. Lo que más tenemos testeado es, digamos, lo que sería la parte del backend, ¿vale? Que es lo que realmente nos importa. Y no es que no nos importe esta parte, ¿vale? Es que se puede testear unitariamente todos los métodos, ¿vale? Es sencillo. Pueden haber test de integración también, porque al final tú puedes ejecutar en tus test todo sin renderizar, digamos, y diciendo, vale, pues te construyo y quiero que cuando reaccione a este evento me muestres esto en pantalla, lo capturo y tal. Todo eso es testeable. Lo que hay que tener mucho cuidado, lo que hemos visto nosotros que hay que tener más cuidado es con la función de actualización, ¿vale? Porque al final es la responsable de todo lo que pasa. Y separar por estados, básicamente. No crear un modelo gigante, sino crear varios modelos anidados
Por ejemplo, ahí en el ejemplo que os he enseñado al final, eran varios modelos ejecutándose en continuación. El primer spinner era un modelo solo, simplemente de un spinner, el segundo de la lista era solo eso, y lo otro era una composición de dos modelos diferentes, ¿vale? Hay que tener, eso tiene que ser muy componible, o sea, lo tienes que tener muy dividido, y luego la función de actualización, que no te quede una función, porque nos ha pasado, al principio cuando no sabíamos, pues te queda una función de actualización enorme, y cuando ya estás en un estado ya no sabes, o sea, por dónde tienes que tirar, sino todo eso, descomponerlo en piezas pequeñas y es mantenible, Y siempre teniendo en mente el estado, es decir, si estoy en este estado, pues me voy a hacer una función de cuando estoy en este estado, cómo tengo que reaccionar, que es totalmente diferente de cómo tengo que reaccionar si estoy en otro estado. Pero sí, hay que tener cuidado, yo tendría cuidado con eso, que es lo que un poco nos ha pasado y tuvimos que refactorizar un poco para extraer esas piezas. Gracias. Venga, Edu, tira. Sí, lo que quieras. Comparado con... ¿Se oye? Sí. Bueno. Comparado con React, por ejemplo, cuando las aplicaciones se hacen grandes, el state management se hace más complejo y se suele subir hacia arriba para poder comunicar diferentes partes de la aplicación entre ellas, ¿no? ¿Aquí cómo se resuelve eso? ¿Habéis llegado a ese punto? O... Vale, a ver, es que creo que el state management justo con React es lo que más diferencia de Bubble-T. Okay. Porque lo habías mencionado, ¿eh? No sí. Digamos que React coge la filosofía de este ciclo, este flujo de datos y demás, pero justo ahí es donde se diferencia totalmente. Para comunicarse, al final bajas el nivel de componibilidad, o sea, tienes el modelo más arriba, el estado más arriba, y entonces tienes submodelos que tienen sus propios estados. Pero entonces ya tienes que acceder, o sea, es una jerarquía un poco de estados. Pero justo en React es que justo ese modelo es diferente, el de datos, sí. Gracias. ¿Listo? Vale, gracias. Tiempo, ¿no?